Listo. Buenas noches a todos, qué gusto tenerlos hoy en nuestro cuarto día de la jornada del Foro Costarricense de Educación Musical, jornada que hemos denominado de la educación musical en tiempos de pandemia. El día de hoy tenemos una temática dirigida por el doctor Carlomagno Araya Morera. El tema de hoy es abordaje metodológico de las bandas rítmicas en el aula escolar. Para contextualizar quién es el doctor Carlomagno Araya, por los amigos de toda Latinoamérica que nos están viendo y que nos verán en algún momento, Carlomagno es doctor en batería por la Universidad de Miami, Estados Unidos. En este momento, hace 4 o 5 años, es académico de la Universidad Nacional de Costa Rica, donde es el jefe de la cátedra de percusión latina. Además, es parte del equipo académico de la maestría en jazz en esta misma universidad. Esta maestría abrirá en el 2022. Carlomagno es el director del jazz del Centro Cultural Costarricense Norteamericano. Por eso es que hoy este jazz nos brindará un concierto. Y también es el productor general del Sonido Creativo Internacional. Bueno, ya Carlomagno está ahí desde su estudio, está con sus instrumentos de percusión listo para iniciar este taller. Carlomagno, muchísimas gracias por haberte ofrecido tan generosamente para compartir no solo con costarricenses. Este es un evento que es a nivel latinoamericano, entonces sabemos que tiene un alcance extraordinario. Para nosotros es un gusto contar con tu presencia y la valiosa clase que hoy recibiremos. No, es un gustazo, de verdad, compartir. En verdad es un honor que me pidan que comparta con todos ustedes y todas ustedes, ¿verdad? Y bueno, bienvenidos todos y espero que podamos desarrollar un poquito este tema de una manera que sea útil, que en realidad es lo más importante de todos estos encuentros, ¿verdad? Que haya una utilidad funcional, práctica funcional para todos ustedes. Entonces, este tema es un tema bastante complejo en el sentido de que hay muchas situaciones que se dan que habría que abordar para poder realmente abarcar la magnitud de lo que significa entrenar un grupo de jóvenes o niños en una banda de tambores, una banda de percusión en una escuela. Eso podría ir desde los principios básicos de técnica de percusión hasta, y por qué no decirlo, que inclusive hasta la parte psicológica de lo que es lidiar con estudiantes y todo esto, ¿verdad? O sea, es muy amplio el tema. Sin embargo, para efectos de este encuentro, yo quise enfocarlo un poco más en lo que es el tema de composición de marchas, ¿verdad? Que es podría ser un problema para alguna gente, ¿verdad? ¿Qué hacer? Yo he escuchado algunos educadores que se encuentran con la situación de que llegan a un trabajo, a una escuela y de repente, pum, les dan la banda de tambores y bueno, ¿ahora qué hago, verdad? Entonces, este tema de composición de marchas es una situación o un tema que a mí me apasiona bastante porque es muy cercano a todo lo que es la práctica profesional que he tenido durante muchos años en lo que se refiere a la ejecución y el estudio de ritmos latinoamericanos y populares, ¿verdad? Las bandas en Costa Rica, bandas de tambores, no llegan a ser comparsas, ¿verdad?
pero sí definitivamente están muy influenciadas por ritmos latinoamericanos conocidos, ¿verdad? Entonces, es muy común también ver cómo, digamos, me imagino yo, en mi ausencia de tantos años en Costa Rica, que realmente tengo poco, relativamente poco de haber regresado, que se transmite el repertorio, pues, de generación de banda, y muy posiblemente hay una tendencia a repetir muchas cosas, o mucho repertorio, muchas marchas, por llamarle, ¿verdad? Llamémosle marchas a células rítmicas que se construyen para ese tipo de grupo, ¿verdad? Entonces, lo que yo voy a abarcar acá es una metodología que, que, que se basa en la desconstrucción para construcción, para después construir eh, estas células rítmicas a cuatro voces, que son las cuatro voces más comunes de una banda de marcha, que serían los redoblantes, ¿verdad? Lo que llaman los tenores o los toms, el bombo y los platillos, ¿verdad? Entonces, ok, vamos a empezar. Yo les facilité un PDF con, con el material que utilizo yo en la clase que doy cada año a educadores en la Universidad Nacional, en la cual se puede ver las células rítmicas que por lo menos uso en esta clase para la dinámica que generamos en la clase. Bueno, lo que me hubiera encantado haber estado con ustedes en persona, con instrumentos inclusive, porque la dinámica de esta clase es construir las marchas todos en grupo, ¿verdad? Entonces yo para suplantar esa dinámica voy a tratar de hacerla yo aquí, y quizás si alguien se anima a interactuar un poco, le tomamos el parecer de las variaciones que se podrían hacer y las probamos, las grabamos. Yo estoy aquí listo con el sistema de grabación para ir grabando en capas cada una de las partes, ¿verdad? Entonces, esta metodología se basa, digamos, en lo que es entender el DNA, por llamarlo de esa manera, de ciertas células rítmicas comunes. Yo les llamo células rítmicas comunes de varios ritmos latinoamericanos. No sé si, Nuria, les compartiste el PDF. Y Sí, ya Arturo lo compartió a sería, las personas que están en el Zoom. Vamos a sí, compartirlo a las personas que están desde Facebook sí, también. sería buenísimo que lo tuvieran abierto, porque es un poco interactivo lo que vamos a hacer. Este PDF, no sé si les doy un chancecito para que lo abran y lo vean, ¿verdad? Esta es la materia prima de la cual vamos a generar las marchas. Estas son opciones. Pueden haber otras opciones, pero aquí lo importante no es tanto las células rítmicas en sí, sino más bien la metodología, cómo es que las construimos, cómo las vamos a construir, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay una célula rítmica que es con la que vamos a trabajar, con la que me encantaría tener un poco de interacción con ustedes, que es la cuarta célula rítmica, que se llama samba reggae, es de Brasil. Como si ven el PDF, vamos a describirlo un poquito. El PDF nos da el primer ritmo, que se llama el bayón. El bayón es un ritmo que viene, bueno, voy a explicar un poquito acerca de los ritmos rápidamente, para que no trabajemos a ciegas, para los que no conocen estos ritmos. El ritmo bayón es un ritmo que se toca de esta manera. Entonces la célula rítmica podríamos decir que sería ¿verdad?
Esa sería la primera célula rítmica. La segunda es la célula rítmica de la cumbia en los instrumentos graves del patrón de cumbia, que sería si ven, eso, el DNA de ese ritmo está contenido en esa célula rítmica que yo considero es el DNA o la columna vertebral de lo que hace que funcione ese ritmo. ¿Verdad? Lo mismo con los que vienen. El bossa nova ¿verdad? Y el samba reggae, que es el que vamos a examinar. El samba reggae suena así. Ahorita les voy a mostrar un video del samba reggae de verdad en Brasil, en el nordeste de Brasil, pero eso se toca así. ¿Verdad? Ese sería el ritmo. Yo creo que la batería se oye muy feo porque tengo abierto el micrófono de la voz. Voy a hacerlo otra vez para que lo oigan un poquito más clarito los 4 ritmos primeros. Eso más o menos serían las versiones, las adaptaciones para batería de esos ritmos, pero como ustedes pueden ver, esos ritmos ya van coincidiendo con esta sombra, DNA, columna vertebral o como queramos llamarle, esa foto o esa representación en su forma más simple de estos ritmos. Y esas son las células rítmicas comunes, ¿verdad? Les voy a mostrar cómo suena y cómo luce una batucada de samba reggae. Estoy listo para compartir el video, ¿verdad? Si lo saco aquí lo comparte, ¿no? Sí, correcto, don Carlos. Ok, voy. ¿Oyen el audio? Está un poquito lejos. Está un poquito lejos. Se oye, es que no sé si lo está compartiendo. Sí, no lo está compartiendo porque está sonando por el micrófono mío. Espérate. ¿Cómo sería? Para compartir audio también. Mejor habilitame. Ok, comparto. A ver. Ah, ok, no es que no estaba compartiéndolo. ¿Ves? Ahí está, ahora sí. Perfecto.
Bueno, con eso se dan una idea. Este es un ritmo del nordeste de Brasil, de Bahía. Como lo oyen, ¿verdad? Más o menos suena como... Tiene un poco ese aire. Entonces, ese ritmo en su forma más básica, podríamos decir que sería algo como así, como esto. ¿Verdad? Esa sería la materia prima con la cual vamos a empezar a construir y es una dinámica que hago yo en la clase con los estudiantes. Lo dejamos de tarea para la siguiente semana. Cada quien trae diferentes versiones y lo bonito de esta dinámica es que cada uno trae diferentes versiones de combinaciones basadas en esta célula madre, digamos. Y en la clase revisamos qué es exitoso, qué no es tan exitoso, de la manera en que lo percibieron, por qué funciona, por qué no funciona. Y esa es la dinámica que vamos a tratar de hacer ahorita. Entonces, empezamos primero orquestando a dos voces, ¿verdad? A dos voces. Uno puede escoger hacer una parte del patrón con una voz, que sería el redoblante, y otra parte del patrón con una voz que sería los tenores, ¿verdad? Entonces, voy a hacer esto así. ¿Sabes qué? Un segundito, por favor. Voy a abrir un canal aquí. Un segundito, por favor, aquí. Aprovechamos el comercial mientras don Carlos busca el material, que para las personas que nos están viendo desde Facebook, si no han logrado descargar el PDF, que por favor nos los hagan saber. Algunos ya pudieron, entonces cualquier cosa podemos volver a Me compartir el escuchan ahí, enlace. ¿verdad? ¿Me escuchan? ¿Me siguen Sí, escuchando? Perfecto. correcto. Ok, ahora sí. Entonces, ok, uno puede agarrar y decir, ok, vamos a construir basándonos en el redoblante primero, ¿verdad? Cogemos la célula rítmica y la tocamos tal cual. Esto es una dinámica que se hace escrita sobre un pentagrama. Uno pone las 4 voces y empezamos siempre en la dinámica de la clase la arrancamos orquestando a 2 voces para explorar las posibilidades que existen a 2 voces, redoblantes y ¿cómo se llama? Y tenores. Entonces, venimos con el redoblante. Voy a grabar el redoblante. Tenemos el redoblante, ¿verdad? Que suena así. Perdón, es que se me mete el... Entonces, a ese redoblante podemos escoger orquestarle ciertas notas en unísono con los toms. Por ejemplo, una opción puede ser perdón, voy ahí. Ajá.
que apagar. Como ven, ya la cosa empieza a agarrar forma, empieza a agarrar sentido de frase, y lo único que estamos haciendo es orquestando de diferentes maneras esta célula rítmica. Esa puede ser una opción, ¿verdad? Que suena así. Pero puede haber otra opción que suene así. Siempre respetando, perdón, se me olvidó mencionar una cosa muy importante. La dinámica es respetar la célula rítmica, es no tocar nada que esté fuera de esa célula rítmica. Y eso básicamente nos va a garantizar que lo que vamos a escuchar tiene sentido. Es muy difícil equivocarse si se respeta eso. Entonces, por ejemplo, otra opción podría ser esta. Puede ser hasta más simple, puede ser esto. Perdón, se me olvida apagar el. ¿Verdad? ¿Alguna pregunta hasta ahorita de la dinámica? Porque eso se va a empezar a poner un poquito más complejo cada vez. En Facebook no tenemos ninguna pregunta, pero si acá alguien te enciende el micrófono y pregunte. Uh-huh. Nada, ok, perfecto. Parece No que hay todo problema. bien. No hay problema, no hay problema. Ok, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que queremos lograr con la orquestación? ¿Cuál sería el objetivo? El objetivo no es simplemente meter notas así como quien arma un Lego, sino tener un poco de sentido de frase, ¿verdad? Y entender que en un compás de 4x4, ¿verdad? Existen tiempos fuertes y tiempos débiles. Ya sabemos lo que hemos estudiado música nosotros, de que el tiempo fuerte es el 1 y el 3, y los débiles son el 2 y el 4. Entonces tenemos que siempre tomar en cuenta que existe la posibilidad de crear tensión-relajación en base a entender qué sucede en la mente de uno cuando uno escucha el estímulo de ese tiempo fuerte versus el estímulo que se genera cuando se toca los tiempos débiles, ¿verdad? Entonces, hay que entender que para el oído, digamos, no musical, entrenado de unos niños de escuela o tal vez quizás unos adolescentes de secundaria, hacer algo que tenga sentido musical es lo más sensato y lo más inteligente por hacer, no solamente porque va a sonar mejor, sino porque va a ser más fácil de recordar, ¿verdad? Entonces hay un punto muy importante, es utilizar esos tiempos fuertes como puntos de resolución, como de resolución hacia
hacia una tensión generada por los tiempos débiles, ¿verdad? Ya voy a explicar un poco qué quiero decir con eso. Igual esto existe desde el plano micro, es decir, en el tiempo de un compás en sí, como es el caso de este que acabo de tocar, que podemos entender que tiene una tensión, ¿verdad?, generada en el tiempo 4 por las 4 semicorcheas tucutucutún y una resolución al tiempo más fuerte que es el 1. Tucutucutún, tucutucutún, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta a la hora de construir las marchas que tengan también sentido, ¿verdad? Que tengan un cierto sentido melódico. Y para eso utilizamos estos recursos, ya sea intuitivamente o de otra manera, ¿verdad? ¿Ves? ¿Verdad? Eso va a ser, este elemento de tensión-relajación va a ser muy importante, sobre todo cuando incorporemos el bombo y los platillos. Porque al incorporar el bombo y los platillos ya estamos ampliando el rango de frecuencias. Tenemos el tambor redoblante y los tenores, que son el rango medio agudo, medio grave los tenores, y medio agudo los redoblantes. Los platillos serían rango agudo y el bombo, ¿verdad?, sería el más grave de todos. Entonces, como decía, el tema de tensión-relajación, ¿verdad?, de puntos de resolución, es un tema que se puede generar de varias maneras. Se puede generar a nivel macro o a nivel micro. Por ejemplo, ¿qué quiero decir con eso? A nivel micro es el que acabamos de escuchar, que es coger cada compás y convertirlo en un ente en sí mismo que rota y rota y rota. Pero existe la posibilidad de ampliar eso a lo macro a 4 compases, ¿verdad? Por ejemplo, ¿de qué manera? Yo podría incorporar una orquestación diferente en el primer compás, la misma en el segundo, la misma en el tercero y una orquestación diferente en el cuarto. Entonces ya eso genera un sentido de frase. Entonces viene, que sonaría más o menos como así. Una idea podría ser esta. Vamos a ponerlo en loop para que lo oigamos y lo analicemos un poquito y logremos sentir eso que estoy hablando de la tensión-relajación y el punto de resolución hacia el primer tiempo o hacia el primer compás, que sería el más fuerte de todos, la frase de 4. ¿Qué pasó? Eso me trae a hablar de otro elemento que hay que tomar en cuenta o que existe en esto, que es la densidad, ¿verdad? Entonces, la densidad nos ayuda a crear todos estos momentos. Y si notan, nosotros en la clase le llamamos al primer compás, al segundo compás y al tercer compás, compases de baja densidad, ¿verdad? Y el cuarto compás es de
de la más alta densidad porque estamos usando los dos instrumentos tocando lo mismo. Entonces genera más tensión y vuelve a relajar, ¿verdad? Entonces vamos a escucharlo con eso en la cabeza. Ok, ¿cuál sería el siguiente paso para generar algo que se parece más que una marcha? Es rellenar con los redoblantes todas las semicorcheas del compás y convertir la célula rítmica en acentos. Y eso más o menos sonaría así. Vamos a escucharlo. Voy a hacerlo otra vez porque me pegué una carrerilla ahí un poquito. Espérate. Escuchamos cómo suena. Ok, ahora le agregamos el tom que teníamos con esta dinámica de frase en base a alta densidad en el cuarto compás para generar tensión y relajación hacia el primer compás de la frase larga de 4 compases. ¿Verdad? Vamos a ponerlo en loop para escucharlo y tratar de imaginarnos cómo sonaría esto en la calle con 15 niños o adolescentes tocando redoblante, 15 o más tocando tenores. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, comentario? Sí, aquí tengo una pregunta Sí. que te la voy a leer en el chat. Sí. Dice, Erika Arias pregunta, cuando está presencial con el grupo, ¿usted se mantiene tocando la célula rítmica base y ahí agregan las variaciones los estudiantes, tipo simultáneo, o trabajan las variaciones por aparte y luego une todo? No, lo interesante que hacemos en clase es que yo dejo tareas. Entonces, cada quien compone en base a ir agregando, conforme van pasando los días, las semanas, diferentes elementos, ¿verdad? Y con la composición de cada uno de ellos en la clase, las tocamos y examinamos, ¿verdad? ¿Por qué la frase que alguien construyó no tiene tanto éxito o si tiene el éxito que se imaginaba que iba a tener? ¿Por qué? ¿Qué podría variarle para que llegue a ese punto? ¿Sonaba como se lo imaginaba? ¿No sonaba como se lo imaginaba? Toda esta experiencia, digamos, es vital para uno empezar a conocerse, ¿verdad? ¿Qué es lo que uno escucha en su oído interno? ¿Qué es lo que le genera, digamos que satisfacción musical a nivel de cómo construye las frases? Entonces, esa dinámica es muy valiosa en términos de lo que es la clase que yo doy, porque es realmente donde se construye
en el momento y se experimenta, es como un laboratorio, ¿verdad? Entonces, no es como que yo las toco, todas las, más bien de hecho las tocamos entre todos, ¿verdad? Lo generamos ahí en el momento. Llevamos un tambor de cada cosa y la gente lo tocamos ahí. María Goretti también tiene otra pregunta. Dice, ¿qué elementos influyen en el éxito o no de un ritmo? Bueno, por lo menos con esta metodología que estamos manejando ahorita, lo primero es respetar la célula rítmica, ¿verdad? Basarse única y exclusivamente en la célula rítmica. Y aunque parezca mentira, por más que a veces digo, no se salgan de la célula rítmica, alguien viene con alguna idea muy creativa que a veces puede ser buena, a veces puede no ser buena, pero para aprender el sistema hay que respetar esta célula rítmica tal cual como está. Entonces, básicamente, si se respeta esa célula rítmica, tenemos la mitad de la batalla ganada. Lo otro que lo hace exitoso o no son dos elementos. El elemento musical, ¿verdad? Que nos da este sentido de frases construidas en base al entendimiento de cómo funciona la atención-relajación, cuál es qué genera una acentuación de un tempo fuerte, de un compás en el que está escuchando o en el que está tocando, qué genera la acentuación de un tiempo débil. Concibo la marcha como una frase larga de 4 compases o 2 frases de 2 compases. ¿Cómo organizo yo en mi cabeza esos 2 compases versus los que siguen para generar una frase larga? ¿Me interesa generar una frase larga o no me interesa? ¿Verdad? Pero básicamente es ese balance de que esas frases tengan sentido, ¿verdad? Hay otra Ajá, más. sí. Dice Luis Daniel, él es desde Facebook que nos está viendo. ¿Qué método trabajan los estudiantes para componer las variaciones? ¿Solo en el papel o se graban con algún celular o No, algún otro método? escrito. Yo lo pido escrito y en la clase lo ponemos a sonar, lo probamos, lo ponemos básicamente a prueba, ¿verdad? Y en la clase pasa que hacemos las variaciones necesarias para que funcione mejor, ¿verdad? En el momento de acuerdo a lo que está pasando. Que eso también es muy interesante porque cada estudiante trae una propuesta generalmente diferente. Entonces, esta metodología o esta manera de construir las marchas es muy personalizable. Cada quien lo percibe y lo maneja de acuerdo a lo que el oído interno le dicte, ¿verdad? Entonces, ¿alguna otra pregunta? Sí, hay otra. Carlos, Alejandra de Enríquez de Venezuela nos pregunta que a partir de qué edades puedo formar esa banda de niños o adolescentes. Bueno, y eso yo creo que depende del trabajo donde estás, ¿verdad? Que te requiere trabajar con niños de primaria o jóvenes de secundaria. Yo creo que yo no he visto bandas más jóvenes que niños de primaria, tal vez segundo, tercer grado, ¿no es cierto? Aquí en Costa Rica, por lo menos. Es importante notar de que yo no estoy seguro si este fenómeno de las bandas de marcha, de tambores, está en toda Latinoamérica, no lo sé. No me extrañaría, pero no lo sé. Tal vez por ahí algunos compañeros que estén en otros países nos pueden brindar esa información. Pero aquí en Costa Rica es toda una tradición, ¿verdad? Sí, tenemos amigos de Venezuela, Argentina, Perú, México. Tal vez ellos nos pueden escribir en los chats
O bueno, o acá en el mismo Zoom, si pueden contarnos algo de sus países, si existe Perdón, esa tradición. y para Gore, perdón, se me quedaba una segunda cosa que es importante tomar en cuenta, sobre todo cuando incorporemos las otras dos voces, que es realmente qué capacidad existe de ejecución para ciertos ritmos en instrumentos como el bombo y los platillos, por ejemplo, ¿verdad? Eso hay que tomarlo muy en cuenta y eso es una eh, un error que, pues, yo sí le llamaría un error muchas veces de inclusive muchos compositores que, que tal vez no tienen tanta experiencia, que componen como que si la gente pudiera tocar todo lo que se le escribe, ¿verdad? Hay cosas que simplemente no son prácticas de tocar o son imposibles de tocar en ciertos instrumentos. Por ejemplo, si yo trato de que un bombo me haga esto, tal vez tenemos un estudiante súper hábil que puede manejar dos bolillos, pero ¿quién quiere oír? ¿Quién quiere oír esas frecuencias graves abajo, así, ¿verdad? A lo exagerado, ensuciando todo, ¿verdad? Pero eso en el caso que tuviéramos un estudiante que lo lograra, que también lo dudo que pueda ejecutar algo así con claridad. eh, un estudiante que no sea un percusionista entrenado, ¿verdad? Entonces, la, la realidad de ejecución es una cosa que hay que tomar muy en cuenta eh, para que algo sea exitoso, ¿verdad? Entonces, eso es ese es el segundo elemento, casi se me olvida mencionarlo. Ok, no sé si tengo dos preguntas más, Carlos. Ajá, sí, 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 sí. sí, ok, listo. Bueno, tengo a Martín Cortés. Él nos está viendo desde Perú. Él nos está preguntando que a partir de qué edades se puede iniciar proyectos de estilo Drumline. Ah, no, pero es que eso sí. Primero es una especialidad que yo no manejo, ¿verdad? Pero sí, ahí sí estamos entrando en un territorio complejo porque drumline como tal, lo que yo conozco como drumline es la tradición esta norteamericana de super técnica, ¿verdad? Con lo que llaman redoblante rudimental, que para eso se requiere muchísima técnica, ¿verdad? Entonces no creo que eso, no lo veo pasando a edades tempranas. Aún más, es raro que, que eso exista a niveles muy altos en muchos lugares porque de verdad requiere de mucho entrenamiento técnico sobre todo en los redoblantes, en todos los instrumentos, ¿verdad? Entonces, esta clase sí es más que nada, o por lo menos lo que manejamos acá, es más un cierto tipo de ensamble de tambores que ya es bastante tradicional en las escuelas y colegios de Costa Rica. Ok, Más como para amateurs, no es tanto para gente muy entrenada. sí, y Marjorie Solano, que es una educadora musical costarricense, Ujú. nos pregunta qué ejercicios recomienda para hacer con niños de primaria para que logren mantener bien el tempo de una obra o una canción. Bueno, em, nuevamente, yo creo que aquí lo más importante es uno aplicar un poco el sentido común y la creatividad. Entonces, es difícil decir un ejercicio particular cuando no conozco la problemática del estudiante o los estudiantes, ¿verdad? El metrónomo siempre es aquella solución,
¿verdad?, infalible. Pero yo creo que lo más importante es entrarle a los estudiantes por el oído, ¿verdad? Hacer cosas que, bueno, eso me trae un poco a la pregunta que acaban de hacer sobre qué hace algo exitoso o no. Para mí, algo exitoso es algo que se facilita de ejecución. Si vos me decís que estás haciendo una marcha súper compleja, entonces básicamente lo que estamos haciendo es disparándonos solos en el pie, ¿verdad? Entonces, como no conozco el caso que me estás hablando, entonces es un poco complejo para mí responderlo, pero la facilidad de ejecución de una marcha va a tener una influencia muy grande en qué tanto se pueda mantener y qué tanto pueda ser reproducible por casi todos los estudiantes, ¿verdad? Entonces yo empezaría por revisar si lo que se está tocando está facilitando o no la ejecución. Por eso es importante el tema este de la construcción de las marchas, porque es ahí donde empieza el problema, donde podría empezar el problema, ¿verdad? Entonces, desconozco el caso, entonces me es difícil un poco, digamos, como decir, si la fórmula para eso es esta, ¿verdad? No sé si te quedo mal con la respuesta o no, pero es lo que se me ocurre responderte. Ok, voy a ver si hay algo más ahorita. Dice Martín Cortés que independientemente del nivel de complejidad del Drumline, es conveniente que los estudiantes de nivel escolar cojan las baquetas con la misma postura de la técnica del Drumline. No. Esa es otra cosa que yo en la clase insisto bastante, ¿verdad? Es mentira que vamos a lograr convertir a estudiantes en percusionistas técnicos consumados. Eso, en verdad, yo creo que es una meta bastante ambiciosa y poco real y poco práctica porque generalmente no hay tanto tiempo. No he tenido la experiencia de estar bajo presión para montar una marcha, una banda de marchas, pero entiendo que eso es bastante común. Bueno, mentira. Nuria me puso en aprietos una vez y lo logramos. Pero sí, en términos técnicos, yo creo que lo más importante de entender es que más que una técnica depurada y perfecta en las manos, la simetría en las manos nos va a ayudar a generar una sonoridad más pareja. Y eso es una cosa que tiene mucho sentido, ¿verdad? Si agarramos una baqueta así y la otra así o así, ¿verdad? Una en el medio, otra atrás, una al frente, ¿verdad? O agarramos una así y la otra así. Nada de eso nos va a facilitar una ejecución simétrica o pareja de los golpes. Entonces yo abogo por promover, más que técnica depurada y perfecta, una simetría en la manera de agarrar los bolillos. Estamos hablando de que la mayor parte de situaciones son, o sea, tenés que lidiar con 20, 30 estudiantes, no puedes dedicarle, no sé si siquiera si tener los recursos técnicos de percusión para enseñar técnica depurada, pero si lo tuvieras tampoco tenés el tiempo para enseñarlo, ¿verdad? Entonces hay que ser realistas y hay que ser prácticos con la realidad de lo que estamos enfrentando. Entonces yo creo que es una meta bastante alcanzable promover que los estudiantes tengan una manera de agarrar los bolillos que sea simétrica y que les ayude a generar los ritmos que ustedes necesitan que generen de una manera limpia y pareja, ¿verdad? En la clase yo enseño un poco de técnica al principio del ciclo, ¿verdad?
pero más que nada para informar a los futuros educadores que existen ciertas técnicas, que existen ciertas maneras de agarrar los bolillos, pero no enfatizo mucho en eso porque yo creo que es más importante elaborar este otro material. Ok, por ahorita lo que tenemos en cuanto a preguntas, Carlos. Ok, entonces ahora vamos a incorporar entonces las otras dos voces, ¿verdad? Que serían los platillos y el bombo. La manera más simple de incorporarlos es juntos, ¿verdad? Pero no necesariamente tienen que estar juntos. Y un buen punto para empezar es, perdón, es la acentuación de los golpes fuertes, ¿verdad? Que pueden ser usados para generar nuevamente una curva o un arco de fraseo en una frase, o para la redundancia, de 4 compases, por ejemplo, así. Empecemos con el bombo. Eso sería lo más simple por hacer, ¿verdad? Que sonaría más o menos así en loop. Ok, aquí es donde me gustaría promover un poquito de interacción. ¿Qué podríamos hacerle a ese bombo para contribuir a este arco de frase de 4 compases basados o basadas en la alta o baja densidad? ¿Alguien se anima? Pueden abrir sus micrófonos para contestar. Sería bonito si alguien se animara a escribirme, ok. Por ejemplo, golpe en el primer tiempo del primer compás, golpe en el X, Y, Z, y yo la armo aquí y hacemos un poquito, tratamos de reproducir un poco la dinámica que hacemos en la clase. ¿Nadie se anima? Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo agarro y digo que voy a dividir estos 4 compases en 2 compases, en frases de 2 compases en el registro grave de la banda? ¿Qué es lo que pasaría? Voy a hacerlo así. Voy a pensar en 2 frases de 2 compases. Si explicas nuevamente en qué consiste la dinámica que te estás pidiendo. Sí. Ahorita estamos incorporando una tercera voz, que sería los bombos, ¿verdad? Entonces, siempre respetando la célula rítmica madre, que sería tocando solamente notas que pertenecen a esos ritmos. Pueden ser todas, puede ser una, ¿verdad? ¿Cómo organizaríamos un bombo en el registro grave para generar esta curva o este arco de una frase en 4 compases? ¿Alguien se anima? ¿O lo hago yo? Les voy a dar una opción simple para ver si los estimulo a participar un poquito. Por ejemplo,
¿Cómo sonaría eso? Logran percibir cómo se genera un arco casi melódico, rítmico, y cómo se genera una tensión, relajación que pide volver otra vez al primer tiempo de la frase y genera esta sensación de satisfacción, ¿verdad? La misma sensación de satisfacción que genera armónicamente cuando hacemos un compás dominante, un acorde dominante hacia una tónica, hacia un compás 5 dominante al compás 1 de la tónica, del que se está manejando, ¿verdad? Es un poco los mismos conceptos o los mismos principios, solamente que en vez de ser armónicos son rítmicos. ¿Alguien que se anime a probar una opción o la escriba en una foto y la mande al chat y la probamos? Bien simple. Por eso escogí hacer esto con el bombo, porque nos tomaría mucho ponernos a escribir una frase larga en un redoblante. Maestro, ¿Sí? me voy a salir del guión. Se supone que yo estoy detrás de cámaras, pero Ajá, ajá. se me ocurre, por ejemplo, que el bombo acompañe la primera figura en Ajá, el 1 y en la A, o sea, ¿cómo se llama? La corchea con puntillo y la semicorchea, ¿verdad? Pa, ajá, pa. ajá. Y Lo mismo. después ajá, correcto. Y eso en el primer compás. Y en el segundo compás, las mismas dos notas, pero que al final se acompañen con dos corcheas en el 4 y la I. Ajá, ok. Pam, pam. Muy bien, muy bien. Y repetirlo los siguientes dos compases, ¿verdad? Correcto, sí, correcto. Vamos, vea, vamos a ver cómo sonaría eso. Ya lo anticipo que va a sonar muy bien. Dos corcheas al final del segundo compás. Hasta segundo, ajá, una Ajá, frase muy de bien, dos compás. muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Vamos a escucharlo. Hay un problemita con eso, ahorita te voy a decir qué es, pero vamos a escucharlo primero antes de hablar del problema. Bueno, ves, por ejemplo, esta es la dinámica buenísima que se genera cuando existe esta interacción, porque aquí el problema, a pesar de que no suena mal, porque no suena mal, estamos subutilizando los tenores, porque los bombos los van a apagar. ¿Me entiendes? Sí, claro. Esta sería un nivel de actividad o un nivel de densidad que sonaría mejor en los tenores. Vea. Perdón. Me toca apagar aquí. Y el bombo, si el bombo hace eso mismo, pero solamente la primera vez, y también hay que aprender a concebir la música o la composición o la creación musical
no solamente como un proceso de agregar cosas, también la música puede ser un proceso reductivo. O sea, muchas veces quitar notas es la solución más que agregar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el bombo, si yo lo hago tocar con ese nivel de densidad que tiene el tom, los tenores, yo reduzco el nivel de densidad del bombo al primer tiempo del primer compás, primer tiempo del segundo compás, perdón, primer tiempo del tercer compás, y después genero algo interesante en el último compás que provoque que prácticamente el máximo nivel de densidad. Vea lo que sucede. Vamos a escucharlo. Y lo pongo en loop. ¿Cierto? Sí, excelente. En este caso, o sea, lo que me da a entender esto es que hay, a ver, la base ya está como tan saturada que más bien meter más bombo lo que va a hacer es matar un Sí, poquito la base, ¿verdad? no, no solo eso, sino que es un tema, digamos, de playability o realísticamente qué es lo que, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos hacer que haga una sección de bombo sin que moleste? O sea, realmente pasan dos cosas. Saturando el bombo como lo saturaste antes, podría ser como en un escenario aún más macro, en una frase de 16 compases, los últimos 4 compases, ¿verdad? Pero aún así, estaba pasando que estábamos subutilizando tanto los bombos como los tomos o los tenores. ¿Por qué? Los tenores estaban siendo opacados por el bombo, ¿verdad? Y además de eso, estábamos perdiéndonos del poder que tiene el bombo en las frecuencias graves para darnos puntos de resolución, ¿verdad? Por ejemplo, vos escuchas el tiempo 1 y el 3 y son claramente puntos de resolución. Escuchalo. ¿Verdad? Sí, correcto, correcto. Ajá. Ahora, ¿qué pasaría si le agregamos los platillos? ¿Quién se anima a decirme dónde caerían los platillos? Bueno, los platillos hay dos maneras que se pueden tocar para empezar. Una manera es sonido staccato, que aquí no tengo platillos de choque, pero se hacen o pegándolos entre sí y aplastándolos, que eso es un poquito sucio de sonido. Otro es golpeándolos entre sí y apagándolos con el pecho, ¿verdad? Y el otro abierto. Entonces son dos sonidos con los que se pueden jugar. Para efectos de la clase, bueno, como no tengo eso, lo voy a hacer, lo voy a apagar con la mano y lo voy a dejar abierto. Y en la partitura se representa la nota y se le pone
un círculo arriba cuando es abierto y como un signo de más cuando es seco, ¿verdad? Ahí está. Pulso 4, me dice María que pon platillo en el pulso 4 de todos los compases. Del primer compás, Del primer compás solamente. Y nada más. déjeme ver qué más. Acuérdense que tenemos una frase de 4 compases, ¿verdad? Yo lo haría compás de por medio. ¿Cómo? Compás de por medio. Compás En de el por medio. 1 y 3. En el cuarto tiempo. Sí, sí, exacto. Manteniendo la idea de María, pero Abierto. abierto. Ok, probémoslo. Esa es precisamente la dinámica que generamos en la clase. Me encanta. Vamos. Vamos a ver cómo suena. Sí, muy bien. ¿Qué les parece? A ver. ¿Qué te parece, María? Arturo. ¿Te ayuda eso a crear el arco? No. ¿Te suma, no te suma, te resta? No, me repetí. Sí, claro. Sí, Yo igual, sí. yo igual. Ok, No se potencializa. no, exacto. Ok, escuchemos qué pasaría, por ejemplo, si lo hacemos más bien. Simplemente largo el primer compás de la frase. Nada más experimentemos con eso. El primer compás de la frase, por ahora. Por ahora, vamos ahí. Miren esta opción. Perdón, no lo puse en loop. Voy ahí. Por ejemplo, está un poco cargado todavía, pero tiene sentido la frase, ¿verdad? ¿Alguna opción que alguien quisiera probar?
a mí me gustaría cambiar a la opción de bombo que puse en el chat. No sé si usted la puede ver. Voy a ver. Manteniendo ese. Ok, bombo en el 1, 1 y 3. El único problema es que el tiempo 3, ¿o qué? Sí, No, correcto. Como en el compás 1, bombo en el pulso 1 solamente. ajá. Compás 2, bombo en el 1 y 3. Compás 3, bombo en el 3. Y compás 4, bombo en el 3 y 4. Ok, lo voy a hacer para que vean. Quito el platillo ese por ahora, ¿verdad? Para que no moleste. O lo voy a dejar solamente como estaba antes en el primer tiempo. Que eso no quita no va a molestar lo que va a pasar ahora. Voy ahí. Tiempo, a ver, tiempo 1 y 3. Tiempo 3 en el cuarto compás y en el cuarto compás, perdón. Tiempo 1 en el primero, 1 y 3 en el segundo, 3 en el tercero y cuarto en el cuarto, ¿verdad? 3 y 4 en el cuarto. Me 3 y faltó 4. poner Ah, 3 3 y y 4 4. en el cuarto. Ujú. 3 y Me 4 en el faltó cuarto. poner. Ok. Ok, voy ahí. Perdón. Sí, sí. Así era. No, 3 y 4, perdón, me equivoqué. 3 y 4 en el tercero, ¿verdad? María. No, en el compás 4, 3 y 4. O sea, en el primer compás, solamente el 1. Correcto. En el compás 2, 1 y 3. Sí, En el compás 3, 3, 3 y 4. solo 3. Solo 3. Ajá, solo 3. ¿Y en el cuarto? 3 y 4. Ah, ok. Ok. Ujú. Ahora sí. Muy bien. Escuchamos en loop. ¿Qué problema ven con esto? Suena un poco estorboso, como que estorba. Claro. Ujú. ¿Y por qué? Va en contra de la célula. Exactamente. Ujú. Exactamente. Esa era la regla de oro que no había que quebrar. Hay manera de quebrarla y eso también lo hacemos en la clase, pero ya cuando dominamos lo que es respetarlo, ¿verdad? Buenísimo, muchas gracias, maestro. Sí, sí, con gusto. ¿Alguien quisiera probar algo? ¿O alguna pregunta? Porque ya en verdad no sé si hay mucho más que hacer Ok, si no hay preguntas. vamos a ver, tengo una propuesta de Yanina Vargas, a ver si Ujú. la entiendo, te la voy a leer así como está, dice. Llevar, bueno, lo primero es que manda a decir que la propuesta que ella hizo en el bombo, que no te la pude leer, puede ser para los platillos. Entonces dice,
llevar el bombo tiempo negra 1, 2, 3 y el cuarto 2 corcheas para caer el primero en negra. Otra vez, para el bombo. Para los, no, dice que puede ser para el bombo, para los platillos. Los dos. Sí, para, para alguno de los dos o para cualquiera de los Ok, dos. voy a probar en el bombo. Ajá. Ok, ¿sería cómo es de nuevo? Dice tiempo negra 1, 2, 3 y el cuarto 2 corcheas Ajá. para caer el primero en negra. Perfecto. Todos los compases iguales. Sí, parece que sí. Ok, listo, vamos ahí. Vamos a probarlo. Perdón. Escuchamos en loop. ¿Qué problema escuchan? Saturadísimo. Sí. ¿Qué más? Podría funcionar para el final, como mencionábamos la vez anterior, ¿verdad? Ujú. Ujú. Ok, Daniela dice que en el primero y el cuarto tiempo, los platillos. Primero y cuarto tiempo con los dos, platillos y bombo. No, con platillos. Con platillos, manteniendo eso. Ah, Manteniendo lo que está ahí. sí, eliminando el de Yanina, ¿verdad? Ah, ok. Sí, Yanina fue la que me dijo lo del bombo ahorita. sí, exacto. Ok, eliminemos eso. A ver, Ajá. voy. Platillos en primero y cuarto tiempo de todos los compases. Sí, parece que sí. Ok. Primero y cuarto tiempo. Perdón, que me gusta quitar el micrófono de la voz porque si no, no se oye claro. Es interesante ver cómo los platillos tienden a saturar menos que el bombo, ¿verdad? Y en cierta manera me gusta cómo suena. Me gusta cómo suena, pero sí está un pelito cargado de densidad. Entonces se desaprovecha esa frecuencia que dan los platillos aguda para apoyar los puntos de resolución más importantes de la frase, pero eso no está mal. O sea, puede ser una Ok, escogencia. aquí tengo una de Yanina en bombo. Ujú. Dice, bueno, digamos, según entiendo, en el primer compás, el primero y tercer tiempo. Segundo compás, segundo y cuarto tiempo y repite. Ok, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4. bien, bien. Está experimentando, Janina. Vamos ahí. Buenísimo. De eso se trata esto. Perdón.
lo voy a hacer otra vez porque no le hice justicia, lo corrí un poquito. A ver. Janina, ¿qué te parece? ¿Te parece que funciona es lo que te imaginabas? Janina está en Facebook y ¿quién más? Sí, Janina está en Facebook y Daniela, que fue la que había dado para Ujú. también el de los platillos están en Facebook las dos. Ok. Sí, lo estaba leyendo desde ahí, Y entonces tal vez, sería tal que vez, tal vez pueden comentar si, por favor, si sonó lo que se imaginaban que iba a sonar, si les parece que es exitoso. También todo esto tiene un elemento de subjetividad también, ¿verdad? Pero sí es interesante conectar un poco con lo que uno realmente está escuchando en la cabeza y ir cerrando esa brecha entre lo que uno cree que suena y lo que realmente suena, que es para mí una de em, de las cosas más importantes que un músico debería hacer, llámele compositor o ejecutante, es cerrar esa brecha entre lo que uno cree que suena y lo que realmente suena. Es un poco ir aterrizando las cosas a la realidad, ¿verdad? Em, no sé si me lees el comentario que hicieron ellas, si es que hicieron. no han hecho aún, me parece Ok, que la opción, ya Daniela está diciendo que me parece que la opción de Janina se sale del patrón, sobre todo en el exactamente, tercer pulso, exactamente. sobre todo en el tercer pulso, dice. O sea, no es que sea un pecado, pero digamos ya desvirtúa la cadencia y desaprovecha la cadencia que el patrón o la célula rítmica madre te está dando, te está sirviendo en bandeja de plata. Básicamente, a grandes rasgos, si se respeta la célula rítmica, hay poco margen de error, ¿verdad? Entonces, bueno, como la pieza que vamos a tocar, que voy a tocar de la banda del Jazz Orchestra es bastante larguita, sí quisiera dar chance para que me hicieran las últimas preguntas para ir más o menos cerrando. Eh, por el momento no hay ninguna otra Uh-huh. pregunta en ninguno de los dos. Habría que ver si, vamos a ver, dejemos un momentito para ver si Sí. abriendo el micrófono alguien quiera conversar. Ahí el PDF, ojalá lo pudieran poner disponible para que lo tengan. Ya está compartido en Ok, los dos perfecto. espacios. Uh-huh. Uh-huh. Maestro, yo tengo una pregunta, Sí. pero es más un poco como del lado pedagógico, porque Uh-huh. digamos, en este momento, bueno, aquí en el Zoom y en el Facebook, nos están viendo pues, músicos y educadores, entonces, pues, digamos que todos hablamos el mismo idioma, Uh-huh. independientemente de que sean percusionistas o no. Uh-huh. Pero digamos, ¿cómo, o no sé si habrá alguna forma más sencilla para hacerle entender esta dinámica a un grupo de niños? Por ejemplo, porque si a mí dicen que yo tengo que, pues, por ejemplo, tocar un bombo en la IL4, bueno, ok. No, 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 no. No, eso no, usted no puede hablarle en esos términos a estudiantes. Por eso dije que para lo primero es asegurarse que lo que uno les está llevando es algo que se puede tocar, ¿verdad? Que es tocable. Lo otro, que tiene sentido musical.
para que sea fácil de que le entre al oído. Y con esos dos elementos no queda más que apelar al oído musical de los estudiantes y que les entre por el oído. Por eso es importante que sea algo que sea tocable, que sea fácil de tocar y que suene bien, que sea fácil de casi intuitivo, ¿verdad? Y las células rítmicas comunes lo que nos dan es como un acercamiento o nos abre una puerta a sonoridades que ya son familiares para todos nosotros. Tal vez la samba reggae no es tan familiar para ciertos lados de Latinoamérica, pero las demás células rítmicas que están ahí son muy conocidas, la clave, el tumbado, el bayón, y si no, todas son muy cercanas a algo que conocemos. Entonces, por ahí apelamos a esa intuición basada en la tradición musical popular en Latinoamérica. Claro, excelente. Uh-huh. Yo pregunto esto porque, bueno, algo que me ha dado digamos, la experiencia, bueno, el tiempo que he llevado dando clases Uh-huh. a chicos, es Uh-huh. que primero no debo subestimar a los niños porque casi siempre nos sorprenden, ¿verdad? La mayoría. Uh-huh. Pero siempre tengo como ese dilema si les enseño un poco de lectura o vamos desde el principio para que experimenten un poco más la parte práctica y Sí. más entretenido de repente incluso. Yo no perdería, o sea, si yo estuviera en esa posición, yo no me complicaría tratando de crear en ellos, digamos, percusionistas o músicos educados. Yo creo que lo mejor que uno puede hacer es utilizar lo que uno conoce, la musicalidad que uno tiene, para generar un ambiente en el cual ellos se diviertan y tengan una buena experiencia musical. Y yo creo que de eso sí tenemos control nosotros, desde el punto de vista de educadores. Nosotros somos los que servimos la mesa, ¿verdad? Y a veces es lo que servimos en la mesa donde está el problema, no es tanto en la poca capacidad del estudiante o la gran capacidad del estudiante, sino en lo que uno está pretendiendo lograr con el estudiante y cómo lo está llevando de un punto A a un punto B, ¿verdad? Yo creo que eso es mucho de sentido común y ser prácticos, ser pragmáticos con lo que estamos haciendo. Genial, muchísimas gracias. Uh-huh. Bueno, sin que signifique que se cierre, te quiero leer lo que acaba de escribir Daniela Uh-huh. en Facebook. Uh-huh. Dice, darle las gracias al maestro por el taller y por abrir espacio para la interactividad, muy valioso. Qué bueno. Y leo el de Daniela porque es el último. En realidad hay Sí. muchos más arriba también que te están agradeciendo y que consideran que el taller ha sido muy importante. Qué bueno. Para su trabajo. Qué bueno, qué bueno. Sí, Perfecto, entonces. No sé si alguien más quiere decir algo. Si no, pasamos al mini concierto. Sí, haces una presentación de la Orquesta Jazz. Sí. El CCCN Jazz Orchestra es una agrupación formada por unos cuantos ex estudiantes y otros estudiantes de la Universidad Nacional de la UCR y el Centro Nacional de la Música. Estudiantes interesados en realmente incursionar en la ejecución de ese género tan importante para la música popular contemporánea en el planeta, que fue el Big Band. El Big Band hay una característica muy interesante que no sucede en
en la música, digamos, académica, en su gran mayoría de la música académica, que es que en el jazz se utilizan armonías muy densas, armonías con muchas treceadas bemoles, con onceavas aumentadas, novenas bemoles. Entonces son acordes con mucha densidad, ¿verdad? Cuando tenés 15 instrumentos de viento tocando acordes densos, el balance generado por los mismos músicos de la banda es crucial para generar un sonido agradable, ¿verdad? En la música, normalmente la música que se toca en las escuelas de banda sinfónica o orquesta sinfónica, con algunas excepciones, pues se topa uno con compositores, grandes orquestadores, ¿verdad? Y con música con menor densidad armónica, quizás una treceava o una tensión por ahí, pero normalmente lo que está tan bien orquestada la música para banda sinfónica o para orquesta, que básicamente si vos tocas la dinámica correcta y la nota correcta, afinada, pues va a sonar bonito. En un big band eso no sucede. En un big band usted pone a los músicos a tocar y los pone a leer la partitura y puede sonar desastroso, aunque estén tocando afinados, aunque estén tocando las notas correctas, porque hay un tema de jerarquías que se maneja, que es basado en una tradición de ya muchísimas décadas, que es lo que ha marcado este estilo de una manera muy particular. Y esa destreza a la que me refiero es de un entendimiento armónico y funcional de la voz que uno está ejecutando en el contexto del acorde o la parte que está tocando, en la cual uno tiene que ubicarse en una jerarquía con respecto a esa frase. ¿Qué quiere decir eso? Que los músicos tienen que desarrollar una sensibilidad con respecto a cuál es la voz primera o generalmente lo que se llama en jazz la voz lead, el lead, ¿verdad? Que sería generalmente la que está la más aguda del acorde, y ellos tienen que colocarse por debajo del lead, de esa nota a todo momento. Entonces, a ver, lo complejo de esto es que dependiendo del arreglista, a veces la voz lead no está en la propia sección de uno. Por ejemplo, en los principios del Big Band se usaba mucho el bloque, se usaba que los saxofones eran un bloque, entonces siempre los saxofones están siguiendo o el lead de su sección o el trompetista lead. Cuando es toda la masa de brass completa, generalmente el trompetista líder es el que lleva la batuta, y todos tienen que no solamente balancearse con el lead, sino que copiar exactamente la articulación, los cortes de las notas y todo exactamente. Entonces, ¿cómo se pone complejo el asunto después? Conforme avanza y se evolucionan los estilos del Big Band, se pone más complejo en el sentido de que los arreglistas empiezan a abrir las secciones y empiezan a cruzar secciones. Entonces, dependiendo cómo está escrito cierta parte o cierto pasaje, puede hacer que el lead sea el segundo trombón, y puede hacer que el tenor y el barítono tienen que entender que el lead que tienen que seguir es el trombón que está atrás. Ya no es el trompetista, ya no es el líder de la sección de ellos. Y eso no está escrito en la partitura. Eso es una disciplina que los músicos tienen que desarrollar para poder ejecutar en este tipo de arreglos más contemporáneos, como que les voy a mostrar, que es casi como una suite, ¿verdad? Casi. Yo sí quiero
que noten que em, esta, esta banda, yo los ensayo para que ellos aprendan a balancearse en el cuarto o en el espacio acústico en el que están funcionando. Entonces el balance que van a oír ahí en la grabación es el balance tal cual como ellos suenan en el cuarto, ¿verdad? Y van a escuchar cómo se generan momentos de alta densidad, cómo siempre hay espacio para las melodías internas, para las melodías que se mueven, cuando hay texturas concretas y un balance en los acordes que genera unas sonoridades muy ricas y que a pesar de la densidad armónica no suena, existe claridad a pesar de esa densidad. Esta obra que les voy a enseñar es compuesta y arreglada por el profesor de arreglo de mi universidad, con el cual yo tomé 4 semestres de arreglo. Y lo que yo saqué de esa clase no fue necesariamente que me convirtiera en un arreglista de Big Band, sino que me ayudó a entender todo esto que les estoy hablando, y por consiguiente me dio las herramientas y el conocimiento para poder animarme a empezar a dirigir un Big Band, cosa que no lo había hecho hasta que llegué a Costa Rica. Y me siento muy orgulloso de lo que les voy a mostrar ahorita. La Big Band, nuestra Big Band ganó, para los que no saben, en el 2019 nosotros participamos de una competencia muy importante en Monterrey, California, a nivel universitario de bandas de universidades estadounidenses, en la cual la primera etapa de clasificación, o más bien la etapa para clasificar a la final, se hace en modo a ciegas, como lo que se conoce como audición a cortina cerrada. Ellos reciben los audios de las universidades, el jurado lo califica con la rúbrica, y los 6 que obtienen la mayor cantidad de votos van a la final. Y nosotros fuimos la primera banda o la primera Big Band que no es estadounidense que llegó a clasificar a esa final en 49 años que existía esta competencia. Nosotros fuimos a la edición 49. Y en esos 49 años nunca una banda o una Big Band universitaria fuera de Estados Unidos llegó siquiera a clasificar, y orgullosamente fuimos para allá y ganamos el primer lugar en la competencia en el 2019. Y eso no solamente nos trajo grandes satisfacciones, sino que también me trajo una satisfacción personal de haber sido ganador del Premio Nacional en Dirección en el año 2019, que se va a hacer entrega el próximo mes por la pandemia del año pasado. Entonces, Carlos, y que es la primera vez que un grupo que se gana desde el jazz, desde una música no clásica, digamos, exactamente, de alguna forma. Entonces, es importante destacar que nuestro país se está abriendo claramente hacia las otras músicas, ¿verdad? Hacia entender que nosotros no tenemos por qué tener un museo de la música en nuestras escuelas de música, en las aulas de las escuelas, y no tenemos por qué los premios de música no tienen por qué estar dirigidos solo a esos espacios de alguna forma museísticos de la música. Sí, sobre todo en un mundo como el mundo actual, ¿verdad? Donde digamos el panorama artístico laboral del músico es tan amplio, ¿verdad? Acordémonos que en su momento el conservatorio tradicional era el encargado de educar y formar al único medio que existía para reproducir música, que eran los músicos. Entonces, en esos momentos, el medio que ocupaban los compositores para poder reproducir la música y la audiencia para escucharla eran los músicos. Entonces, eso con el tiempo ya mudó, eso cambió. Ahora existe música, o sea, con la computación, la tecnología y todo,
la música, sobre todo con la revolución de la grabación de la música, pues todo empezó a cobrar muchísimo sentido. O sea, el medio para que la música funcione como profesionalmente ya no es solamente la orquesta sinfónica, no es solamente el grupo de cámara, tiene múltiples funciones en el quehacer humano hoy en día. Entonces, más que nunca, la apertura a este tipo de disciplinas y destrezas pues puede marcar de una manera muy importante no solamente el crecimiento de un músico, sino su desempeño laboral y su impacto en la sociedad, ¿verdad? Entonces, bueno, para cerrar, les voy a mostrar, y así suena. Ya lo pongo.
Bueno, eso sería entonces. Bueno, Carlos, nuevamente agradecerte por habernos dado este taller, por habernos también regalado tu música como director del jazz. Y bueno, lo que están diciendo ahorita en Facebook es cuándo el próximo. Entonces, pues bueno, tendremos que agendarlo. Siempre son muy generosos, entonces de verdad, espero que eso que estén diciendo de cuándo el próximo se pueda hacer en algún otro momento. Seguro. Y
Bueno, te reitero, esto es el Foro Costarricense de Educación Musical, el FOCODEM, pero que estamos haciendo, como las jornadas ahora son virtuales, entonces estamos transmitiéndolo por toda Latinoamérica. Y bueno, tuvo repercusiones tanto en el Facebook como acá en el Zoom, con la gente que estuvo presente. Quiero reiterar, como siempre, el agradecimiento a Viva Primavera, que es el que nos presta el Zoom para poder realizar esta actividad, y a la Junta Directiva del FOCODEM, que siempre están atentos a poder cubrir todos estos eventos. Arturo, ¿nos recordás qué hay mañana, por favor? Para ya yo creo que ir cerrando. Sí, un momentito nada más. Marco López manda a decir que felicidades por una maravillosa presentación. Ok, Arturo. Sí. Nos quedan 2 días todavía de actividad, Carlos. Ok, buenísimo. De seminario. Sí, sí. Mañana tenemos Okay. a Milena. Para mañana, bueno, primero que todo, a don Carlos Magno, Ajá. una de las cosas que me generó muchísima felicidad el año pasado fue este premio que ustedes recibieron, así que de verdad, felicitaciones. Gracias. Hay colegas dentro de esta banda que me alegró, de verdad. Así que, de verdad, ojalá que puedan seguir con este proyecto porque es maravilloso. Bueno, sobre la programación que nos queda, ya mañana viernes tenemos de 6 a 8 de la tarde el taller de preparación integral de los instrumentos de 5 a 10, dirigido a estudiantes de 5 a 18 años, dirigido por Milena Ortega. Y inmediatamente después ella también va a estar dando un pequeño recital, ¿verdad? El estudiante MAT 2020. Después, el sábado... Perdona, Arturo, es que me han dicho, y es justo también, este estudiante del MAT 2020 es un estudiante del CINEN. Entonces es muy importante también reconocer la presencia en este evento del CINEN, del cual estamos tan orgullosos, ¿verdad? Como institución. Definitivamente, sí. De hecho, bueno, también aportar ahí que Milena viene representando el cine, ¿verdad? Con su También. proyecto, como lo que ella ha venido trabajando con ellos. Bien, perfecto. Y además el sábado 1 de mayo tenemos a partir de las 4 de la tarde el taller de introducción a los elementos básicos del canto con Marco López. Y a las 6 de la tarde tenemos el evento de clausura de lo que sería la segunda jornada virtual de educación musical en tiempos de pandemia con el panel de costarricense de educación musical. Parecido como el de que tuvimos a inicio de semana, pero esta vez con educadores costarricenses. Y por último, el sábado 8 de mayo, o sea, una semana después, a partir de las 4 de la tarde, tenemos el post-seminario Asamblea General de FOCODEM. Estos son para los educadores costarricenses o residentes que estén laborando en nuestro país, para que se hagan presentes. Es muy importante que estén Que estén asamblea. afiliados, que estén debidamente afiliados. Afiliados, sí, correcto. Y la agenda y todo lo estaríamos mandando a los correos de la gente que esté debidamente inscrita con su pago de anualidad. Correcto. Así que esto sería. No sé si hay algún comentario, alguna última pregunta. Si no, entonces estamos por finalizar la sesión. Muchísimas gracias, Bueno, Carlos. Hasta luego a un todos. placer, un Feliz gustazo. noche. Bueno, Hasta cuídense luego. mucho. Hasta luego. Bye.